Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. En el día de hoy vamos a estudiar un pasaje de la palabra de Dios que he titulado Liberados para adorar. Y hemos cantado hace un momento pues que Jesús es el que nos libera y en Él tenemos libertad, ¿no? Y también Jesús, pues, el hermano Jesús, pues, en el principio con el Salmo 14 también hablaba de la adoración. O sea que todo va un poquito encaminado. Nosotros estamos aquí para adorar al Señor, para predicar el Evangelio, para comunicar las nuevas de salvación a otras personas, pero como cristianos, como creyentes, como seguidores del Señor, pues estamos para adorarle, como Él únicamente se merece. En este tema vamos a leer el pasaje de Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 13. Se está refiriendo este pasaje a cuando se instauró la Pascua, cuando el pueblo de Israel fue liberado para poder volver a su tierra prometida. Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocido en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Después yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Por unos ciertos motivos me enfoqué en este pasaje, tenía que hacer un trabajo, y cuando empecé a indagar en este texto, pues me cautivó. Se van. Yo es que no escucho aquí. ¿Se escucha bien ahora? Entonces, el texto, pues empecé a estudiarlo, empecé a meditarlo y a ver comentarios bíblicos, y la verdad es que es un texto que me ha llamado mucho la atención
y por eso es por lo que deseo compartirlo. Ha sido hace poco y el Señor me ha conmovido con todo esto, porque la Pascua del pueblo de Israel se celebraba se celebra a partir de ese momento como una glorificación del Señor por la liberación de la esclavitud en Egipto. Nosotros también celebramos una Pascua, pero no por la liberación de la esclavitud en Egipto, sino una Pascua porque el Señor, como Cordero, el Señor Jesucristo como Cordero inmolado, murió en la cruz, derramó su sangre cual Cordero, y por su sangre derramada es porque nosotros somos salvados, no solamente por la muerte de Jesucristo, sino también por su resurrección. Y por eso también celebramos de vez en cuando, unas iglesias más a menudo, otras menos, pero se celebra la Pascua como una conmemoración, no de algo pasado, sino de algo futuro que va a venir y que vamos a ver. En el libro de Génesis acaba con la muerte de José. Y el libro de Éxodo empieza, como su nombre indica, es Éxodo, salida. Empieza con el hecho histórico principal que quiere relatar en este libro el autor, sabemos que es Moisés, y es la salida del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Posteriormente, pues hay otros pasajes muy importantes, como cuando Dios le dio la ley prescrita a Moisés en el monte Sinaí, y posteriormente cuando se le dicta a Moisés pues ciertas normas de conducta, la forma de construir el tabernáculo, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental del libro de Éxodo, y por eso se llama así, es la liberación de la esclavitud de Egipto y su posterior retorno a la tierra prometida. En los capítulos del 1 al 11 vemos el llamamiento de Moisés. No vamos a entrar en la historia de Moisés, pero sí podemos recordar, me llama siempre mucho la atención, las pegas que Moisés le puso al Señor para cuando el Señor le dice que tiene que ir al faraón, pues él le pone siempre muchas pegas, que no está preparado, que no es tiempo, que no sabrá qué decir, que qué le va a decir al pueblo de Israel, para que lo autorice también, para que estén de acuerdo con él, con el Señor, que tiene que ir a Faraón. Y el Señor le va respondiendo una y otra vez, diciéndole, pues vas a hacer esto, vas a decir lo otro, yo pondré palabra en tu boca. Y por último, al final ya, cuando ve que ya no puede hacer más nada, dice que es torpe de lengua. Yo me identifico ahí un poquito con Moisés. Entonces, sé lo que estaría, o me imagino lo que estaría pasando al hecho de presentarse en la corte de Faraón y decirle el mensaje que el Señor le había dicho. Y entonces, cuando él dice que es torpe de palabras, pues, no sé, me da la impresión quiero pensar que el Señor, como ya un poquito harto de tantas pegas, de tantos problemas, pues le dice, no te preocupes que mando a tu hermano Aarón que hablará por ti. Y entonces así es como él ya no tenía más remedio que aceptar la voluntad del Señor y el Señor lo utilizó evidentemente, con su torpeza de lengua, pero con lo que fuera, pero el Señor utiliza siempre a personas humildes, a personas sencillas, no tenemos que ser doctos en la palabra, no tenemos que conocerla perfectamente, ni muchísimo menos, sino un corazón quebrantado, un corazón entregado al Señor, el Señor lo utiliza de una manera maravillosa. Desde que entraron en Egipto, Israel y sus hijos, hasta que salieron de Egipto, pasaron 430 años. Lo vemos en el mismo capítulo 12 de Éxodo, del versículo 40. Los primeros 74 años fueron de paz, porque vivía José, y sabéis que todo Israel era el padre con sus hijos, pues fueron a Egipto, donde estaba José, y allí tuvieron 74 años de bonanza, 74 años donde empezaron a adquirir confianza, a demostrar que el Señor estaba detrás de ellos, el Señor les bendecía, pero ya cuando empieza el libro de Éxodo se da cuenta uno de que ya había muerto José y que dice que ya había un rey nuevo, un rey que no conoció a José.
y que vio que el pueblo de Israel estaba progresando y que el pueblo de Israel ya era un pueblo numeroso. Entonces fue cuando él, por temor, por envidia o por lo que fuera, o por precaución, pues lo que hace es que ese pueblo lo convierte en un pueblo subsidiario, un pueblo, un súbdito de Egipto, y lo esclaviza. Y sabemos que se dedicaban a coser ladrillos, a realizar ladrillos para la construcción. Entonces, 74 años de bonanza y luego 356 años de esclavitud. Muchos años, ¿verdad? Muchos años donde varias generaciones pasaron y sufrieron esa esclavitud tan tremenda que pasaron ellos. Nos damos cuenta de que el pueblo de Israel entró en Egipto como una familia y cuando salió 430 años después, salió como una nación. Aún en la esclavitud, el Señor los bendijo, con un gran número de personas, con gran número de hombres fuertes, mujeres valientes, niños, personas mayores. Y nos damos cuenta de cómo el Señor cuida de su pueblo. Serían 356 años de muchas dificultades, de muchas estrecheces. Ellos se limitarían a comer, imaginaros lo que le echaban o lo que le daban los soldados y comer de normalmente mucha verdura y poca cosa más. Y mucho hidrato de carbono, mucho pan, etc. Pero poca cosa más. En esta Pascua se celebran dos tipos de fiestas. Una es una fiesta anticipada, que lo veremos ahora a continuación, pero es raro. Una fiesta, normalmente la fiesta de la Pascua la celebraron ellos y al día siguiente se fueron, pero normalmente las fiestas se hacen cuando se surge el evento por el que se quiere festejar algo. Si tú quieres has cumplido años, pues tu cumpleaños y luego después de cumplir el año, pues preparas una fiesta. Si tú te quieres casar, pues te casas y luego del casamiento haces la fiesta. Si tú acabas una carrera o te dan el título de un oficio, pues tú primero que te dan el título y luego realizas la fiesta. Aquí la fiesta era anticipada y ya eso también es un detalle. Vamos a ver a lo largo del estudio muchos detalles que puede ser que lo conozcamos y otras veces no los conocemos, pero de una manera o de otra es importante pararse un poquito en estos detalles que son pequeñitos, pero que hablan como que el Señor es meticuloso y el Señor lo va preparando todo a su tiempo. Y por otra parte, aparte de la fiesta anticipada, el Señor manda que luego cada año se realice esta fiesta. Cada año justamente se haga otra fiesta rememorando la salida del pueblo de Israel. Había que celebrarla exactamente igual como si fuera a ocurrir en ese mismo día, de ese mismo año. Entonces, cada año el pueblo de Israel repetía los mismos hechos, las mismas actitudes, las mismas comidas, los mismos comportamientos, como si volvieran ese mismo año, ese nuevo año, a ser liberados del pueblo de Egipto. Vemos en los 3 primeros versículos que dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Primero el Señor habla a sus líderes. Aquí vemos cómo Él escoge como hemos dicho antes, no estaba solo Moisés, sino ya estaba con Aarón. Y entonces dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón. Pensamos que durante esos tantos años, 356 años de esclavitud, eran muchos. Y más de una vez nos podemos imaginar que el pueblo de Israel diría, ¿dónde está Dios? Sentimientos de orfandad, sentimientos de que el Señor los ha abandonado. ¿Creéis que puede ser eso? Yo creo que sí. Que después de tantos años, muchos ya se olvidaban de Dios porque no aparecía Dios por ninguna parte.
estaban siendo humillados un año y otro siendo esclavos. Pero lo que sí estamos de acuerdo en que es el Señor nunca nos olvida. El Señor tiene siempre en su pensamiento a su pueblo escogido de Dios. Pasamos por muchas situaciones complejas, difíciles, complicadas, y no vemos cómo el Señor actúa, pero el Señor está ahí pendiente. Dice la palabra que hasta los cabellos de nuestra cabeza lo sabe el Señor. Conoce todo, lo más íntimo de nuestro ser. Y justamente en el momento más adecuado, cuando Él cree que es el momento adecuado, el Señor cree que es el momento, es cuando el Señor empieza a actuar. Y estamos en ese preciso momento, cuando el Señor dice, vamos a liberar al pueblo de Israel. Y entonces habla a Moisés y a Aarón y les dice, este mes os será principio de los meses. Versículo 2. Para vosotros, no para otros, pero para vosotros, mi nación escogida, mi pueblo, será este el primero de los meses del año. Dios llama a Moisés para que vaya a Faraón y que le lleve un mensaje. Y dice que esta situación va a ser tan relevante en la vida del pueblo de Israel que Él quiere que sea el año natural del pueblo de Israel, empiece en ese momento. Ese mes era el mes de Abib, que estaba entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Ahí estaba en la primavera, era el mes de abril. Y a partir de este momento el Señor quiere que se nombre como el principio del año, como que aquí empieza la historia del pueblo de Israel, como un dato increíble, un dato de que a partir de ahora todo va a ser nuevo, todo debe de cambiar. Y posteriormente se cambia, el mes de Abib, se cambia, después de la dominación babilónica, se cambia por el nombre de Nisán, el mes de Nisán, que es el primer mes del año judío. Entonces Dios preparó desde el primer momento la liberación de la esclavitud de Egipto. Dios piensa en nosotros siempre y actúa antes incluso de que nosotros pensemos. O cuando pensamos que no está actuando, el Señor está actuando. Dios habla a su siervo Moisés mostrándole todo lo que tenía que hacer. Y Dios le dice en el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel. O sea, primero el Señor habla a Moisés y a Aarón y les dice, vosotros tenéis que ser ahora portavoces míos al pueblo de Israel. Si lo aplicamos a nuestras vidas, el Señor nos ha llamado, nos ha rescatado, como decía Jesús antes. Vivíamos en nuestros delitos y pecados y el Señor personalmente se ha dirigido a cada uno de nosotros. Y el Señor ahora quiere que nosotros vayamos a otras personas, que seamos portavoces del mensaje del Señor. Aquí lo vemos claramente en este pasaje, por eso vemos que el pasaje que estamos estudiando tiene muchas similitudes con lo que nosotros hacemos en el día de hoy. En el versículo 3 dice, en el 10 de este mes, el mes de Nisán, que todos conocen, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Y aquí habla que cada familia tendría que tomar un cordero. Normalmente los comentaristas dicen que los corderos se tomaban por cada 10 personas, más o menos. Entonces, si había una familia que tenía 2 o 3 miembros, pues entonces tenía que juntarse con otra familia vecina para llegar a poder tener el cordero, porque el cordero tenía que comerse entero. Y si no se comía, si sobraba algo, como acabamos de leer, ¿qué decía? Que tenían que quemarlo. O sea, no podía quedarse ningún resto, ni siquiera los huesos del cordero podían quedar para el día siguiente. Entonces, dice que el día 10 del mes de Nisán, que cada uno consiga un cordero de un año, como hemos visto, que sea limpio, sin mancha, y que lo guarde hasta el día 14. Dios quería
que el día 14 fuera el día clave para la salida del pueblo de Israel. Dios quería que ese fuera un día muy especial. Entonces les dice también que el día 14 tenían que ponerse de acuerdo todos y a partir de las 3 de la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que ya es cuando ya anochecía, pues pudieran cocinar ese cordero. Todo el pueblo a la vez sacrificaría el animal. Y fijaros, pensaba yo una cosa, ¿por qué Dios dice que consigan el día 10 el cordero y lo mantengan en la casa hasta el día 14? Yo recuerdo en mi casa, cuando mi hija pequeña, Loida, bueno, ya no es tan pequeña, pero de las dos, la pequeña. Entonces, estaba estudiando en Málaga y vino de vacaciones con un amigo que también estaba estudiando con ella, y venían en el coche los dos, y trajeron un corderito. Bueno, yo no sabía nada, ni sabía nada. Se presentan allí en la casa, los saludamos, sabemos que ya estaban llegando, entonces estábamos preparados y les damos besos a Daniel, a Loida, y ahora nos dice que salgamos a la calle, porque tienen una sorpresa. Y cuando levantan el maletero del coche, se ve un corderito pequeñito, ¿te acuerdas, Pepi? Y todo sucio. ¿Pero esto qué es? Y dice Loida, es que me lo han regalado. Y digo yo, bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Te lo va a guardar de llavero o qué? ¿O lo va a cocinar? ¿O lo va a...? Yo qué sé lo que va a hacer, ¿no? Como yo no sabía ni qué decirle. Y dice, bueno, papá, vamos a tenerlo esta semana. Digo, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos un chalecito, tenemos un jardín, tenemos césped y bueno, yo no lo veía, no es como la persona que tiene un piso nada más, ¿no? Pero teníamos posibilidades de mantenerlo, pero yo veía absurdo. Pero bueno, en el momento en que ya sacó el corderito y lo puso en el campo, pues ya nos enamoramos del cordero. Es que son animales cariñosos, simpáticos, saltones y bueno, lo primero que hicimos fue lavarlo. Y lavarlo, bueno, de un color así marrón, parduzco, se transforma en un corderito blanco, precioso. Y lo tuvimos durante esa semana. Claro, mi hija pretendía que nos los quedáramos nosotros. Digo, porque yo le decía, bueno, y cuando te vayas, acaben las vacaciones de Semana Santa, ¿qué haces? Dice, bueno, te lo quedas tú, papá. Y digo, ¿yo qué voy a hacer con el cordero? Y cuando empezamos a conocer el cordero arrasaba con todo. Se comía todas las hierbas, las plantas que teníamos, las macetas, incluso hasta mordía los árboles. Entonces era una locura. Le compramos piensos, se comía los piensos, pero encima toda la hierba, había una zona del campo que estaba más alta, con hierba así alta, es como si hubiera pasado una podadora y exactamente igual. Era un desastre. Después las deyecciones, las caquitas que hacía, pues el pipí, pues Pepi estaba todo el santo día limpiando por el olor tan fuerte que tenía. El vecino nos viene al tercer día y dice, oye, Manol, ¿tú has escuchado en estos días una ovejita? Digo, yo no la he escuchado. Dice, pues yo es que llevo 2 o 3 días escuchándola. Digo, ven para acá. Y cuando le hago entrar en la casa, ¿y qué haces tú con eso? Yo no. Mi hija que me la ha enviado. Un regalito. Total, yo le dije que se lo tenía que llevar y evidentemente, para resumir, pues cuando se fueron ya de nuevo, ya contactaron con una familia que vivía en un campo, entonces se lo dejaron a ellos. Después el corderito jugaba mucho con las perras nuestras y iba donde iba la yuna, la perra, y él iba detrás saltando, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el Señor les dice al pueblo de Israel que lo consigan el día 10 y que lo sacrifiquen el día 14. Nosotros lo tuvimos 6 días y le cogimos cariño. Le cogimos mucho cariño. Después nos dio pena, pero sabíamos que iba a estar en un campo donde había más ovejas y donde podía estar entre su género. Pero el pueblo de Israel tendría
los corderos, desde el día 10 hasta el día 14, le cogerían cariño también, pero después tendrían que sacrificarlo. Y ahí me llamaba la atención porque puede ser una enseñanza muy bonita, que el Señor, Dios, envió voluntariamente a su Hijo para que diera su vida por cada uno de nosotros. ¿Le tendría cariño el Señor a Jesucristo? Siendo su Hijo único, su unigénito, y nos amó tanto a la humanidad, nos amó tanto a nosotros, que no tuvo en poco que ofrecer a su Hijo, su único Hijo, como un cordero para ser sacrificados para darnos la vida, la salvación y la vida eterna. Entonces, imaginaros qué gran amor el del Señor. Y por eso, tal vez fue el que Él dijera, conseguirlo el día 10, lo mantenéis en casa hasta el día 14 y el día 14 sacrificarlo. Yo me imagino que en más de una familia, los críos, las mujeres que son más sensibles, dirían, no, pero hay que sacrificarlo, que si no, no vamos a obedecer al Señor. El Señor ha dicho que el día 14 de Nisan, a partir de las 3 de la tarde, tenemos que sacrificarlo. Y muchas personas les dolería el alma tener que sacrificar ese corderito. ¿Cuánto más le dolería al Señor enviar a su Hijo por darnos la vida eterna? Es una enseñanza muy bonita. Después decía en estos versículos, hablaba de la sangre. La sangre no se podía comer porque estaba prohibida y entonces la que lo utilizaban para, como hemos leído, para pintar los dinteles y los pilares de la puerta por la parte de afuera. No se sabía el motivo, pero el Señor decía que había que pintarlo y entonces había que pintarlo. Después el Señor reveló que esa sangre era para que cuando Él mandara la plaga de los primogénitos muertos, allí en la casa donde estuvieran los quicios de la puerta pintados, el ángel del Señor que traía la muerte no iba a pasar de esa casa y no iba a afectarle en ninguna de los aspectos. Entonces la sangre serviría para pintar esas puertas, esos dinteles. La carne debería de ser asada exclusivamente, no se podía ni cocinar, ni guisar, ni cocer, ni siquiera cruda, como en muchos países paganos del entorno se sacrificaban animales y se comían vísceras crudas, carne cruda, etc. El Señor solamente decía que podía ser comida si estaba asada. Después hablaba del pan sin levadura. La levadura simboliza, en la palabra de Dios, simboliza el pecado de la persona. Porque la levadura, cuando se introduce en la masa, va fermentando y va como descomponiendo, de cierta manera, la masa y entonces se va hinchando. Entonces, la levadura bíblicamente está simbolizando el pecado del ser humano. Y dice que se debe de comer esa carne asada con pan sin levadura. Y el pan sin levadura es un pan limpio, un pan sano, un pan que no tiene descomposición en su interior ni fermentación, simbolizando la persona de Cristo. Y también hablaba de hierbas amargas. Cuando he visto algunos comentarios, cuando habla de hierbas amargas, la mayoría dicen que es para recordar la amargura que tuvieron durante 356 años como esclavos en el país de Egipto. Y esas hierbas amargas, pues pueden ser, los comentaristas de nuevo dicen que pueden ser lechuga, la escarola, la tagarnina, los rábanos. Esas son las hierbas amargas que había que cocinar junto con esa carne. Entonces, dice el Señor en el versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y es curioso, dice a continuación, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Sabéis que tenían túnicas grandes, y entonces cuando los israelitas en aquella época tenían que andar o
o hacer actividades fuertes o moverse mucho, pues entonces remangaban sus faldas, se lo volvían por el cinturón y se le enganchaban en el cinturón, liberando así las piernas para poder subir, bajar, coger cosas pesadas, etcétera, etcétera. Después dice que se pusieran los calzados. Ellos, los judíos, los israelitas, no tenían la costumbre de entrar en casa calzados. Se dejaban los zapatos, los calzados fuera y andaban por toda la casa descalzos. Sin embargo, aquí dice que tienen que andar, vestirse, remangarse la ropa y calzados los pies. Y en vuestras manos un bordón. Bordón era un báculo, un palo, un bastón grande en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, dando la idea de que de aquí a muy poco tiempo tenían que salir. ¿Y salir de dónde? Del país de Egipto. El Señor le estaba diciendo que iba a ser un día tan especial que ellos ya por fin iban a dejar la esclavitud, iban a ser liberados y por eso tenían que comer rápidamente. Aunque luego se ve por la historia, por la palabra, que estuvieron toda la noche en sus casas, pero inmediatamente en cuanto amaneció ya empezaron a coger todo lo que tenían preparado para salir del pueblo de egipcio. Y dice la palabra, es la Pascua del Señor, la Pascua, que significaba eso, liberación de la esclavitud. Dios describe en nuestro texto cómo debe ser a partir de ahora la celebración de la Pascua. No hicieron nada histórico, pero hicieron historia el pueblo de Israel. Recordarían lo que el Señor hizo con su pueblo en esa fecha. Estos días de fiesta para recordar lo vemos en el Nuevo Testamento, curiosamente, cuando la última cena. Cuando Jesucristo se reunió por última vez con los apóstoles, en la última cena, el Señor celebraba, era la época de la Pascua y estaba celebrando la Pascua también. Lo vemos en Mateo 26, en Marcos 14 y Lucas 22. En la cristiandad, la Pascua es la festividad en la que se celebra el sacrificio y la resurrección del Señor Jesucristo. Igual que los israelitas celebraban la Pascua antes de ser libres, Jesucristo tomó la última cena con los apóstoles, celebrando también anticipadamente lo que Él estaba dispuesto a hacer en pocas horas. Morir en la cruz del Calvario. También hay una similitud ahí. Es curioso, pero la Pascua judía, la Pascua israelita, se celebró antes de la liberación y Jesucristo con sus apóstoles celebró la Pascua, la última cena, justo antes también de que Él entregase su vida como el Cordero del Señor. Después dice en el versículo 12, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Aquí vemos que Dios tuvo a Israel como su primogénito, como su pueblo escogido. Y si Egipto, en este caso el faraón, no aceptaba liberar a su pueblo, a su primogénito, el Señor exigiría el primogénito de cada uno, de la familia, incluso de los animales del pueblo egipcio, como una pena, como un castigo. Vemos que hubieron antes 9 plagas, que el faraón, cuando la plaga estaba ocurriendo, las diversas plagas ocurrían, se venía abajo y decía que sí, que los liberarían, pero después su corazón, como dice la palabra, se endurecía y no hacía caso y no permitía que el pueblo se liberara. Pero llega un momento en que el Señor dice, hasta aquí llegaste, faraón. A partir de ahora, la 10ª plaga, la de los muertos, de los primogénitos,
iba a afectar a todas y cada una de las familias y a todos y cada uno de los animales del Egipto. ¿Por qué? Porque Faraón no reconoció, no le quiso dar libertad al pueblo escogido de Dios, a su primogénito. Entonces, esa 10ª plaga fue un juicio, como dice el versículo, a todas las deidades, a todos los dioses, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Los dioses de Egipto muchas veces, a los que hayáis estudiado un poquito o leído algo o visto en algún programa, muchos dioses tenían figuras de animales. Entonces, el que murieran los primogénitos de los humanos y también de los animales, eso fue algo impactante en la cultura egipcia. Eso tenía implicaciones teológicas muy importantes. La muerte de los primogénitos implicaba que los dioses paganos, egipcios, no fueron capaces de defender a esos primogénitos. ¿Os acordáis que algunas de las plagas que ordenaba Moisés con el poder del Espíritu Santo, el poder del Señor, con la palabra de Dios, se ejecutaba una plaga y a veces los sacerdotes, los importantes de la religión egipcia los imitaban, pero esta plaga no la podían imitar. Esta plaga no la podían imitar. Aquí vieron todo el pueblo egipcio la incapacidad de sus propios dioses para defenderse de la muerte de sus primogénitos. Y vemos también entonces que la sangre en los pilares, como dice el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y yo veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa sangre era la que tenían que ver no el pueblo de Israel, sino el ángel de Jehová que venía a destruir todos los primogénitos, y cuando veía una casa, los pilares y el dintel de las puertas pintadas con la sangre, pasaba de esa casa y no afectaba la muerte a los habitantes de esa casa. Los israelitas tuvieron que poner fe en esa sangre, confiar en que la sangre que con la que habían pintado los dinteles y los pilares de las puertas les iba a salvar. Y esa fe no le fue fallida. Esa fe les sirvió para ser liberados de la muerte. También, si nosotros tenemos fe en la obra del Señor Jesucristo, en su sangre derramada, también somos liberados de nuestra carga de pecado y podemos acceder al trono celestial por su propia gracia y misericordia. Solo por creer en esa sangre, el pueblo de Israel era liberado. Solamente por el hecho de saber que esa sangre lo había mandado el Señor que se pusiera ahí, y de alguna manera morirían los demás, los primogénitos, pero los suyos no les afectaría en nada. En la Pascua, Dios recuerda su pacto y actúa con un amor fiel hacia su pueblo. El amor y la misericordia del Señor se ofrecen mediante el sacrificio y la sangre de ese Cordero inocente, el Señor Jesús. Y indagando también en esto, descubro un comentario que dice que al Señor lo condenaron, ¿verdad?, a la cruz del Calvario. ¿Quién fue? Pilato. Lo llevaron los sacerdotes con falsos testimonios, lo llevaron a Pilato para que lo condenara. Pilatos, ¿qué dijo? No encuentro ningún mal en este hombre. Es curioso, pero fue condenado una persona que el propio juez lo dice que es inocente. El propio juez se dio cuenta de que ese hombre no tenía ningún pecado. Pero después, por temor al hombre,
dice, ¿a quién os libero? ¿A Barrabás o a Cristo? Y el pueblo, la multitud decía, a Barrabás, a Barrabás. Entonces él es cuando hace el acto ese tan famoso, tan conocido de lavarse las manos. Liberada mi culpa es con vuestra decisión. Pero hasta en ese detalle se cumple la palabra del Señor, que un inocente es condenado por toda la humanidad. El inocente, Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, siendo inocente, llevó tu pecado y llevó mi pecado, siendo inocente. Y lo vemos en ese pasaje tan hermoso de 23, Lucas 23, 4, que dice, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro delito en este hombre. ¿Cómo un juez puede condenar a alguien que sabe que no es inocente? Que sabe que es inocente, perdón. Sin embargo, así fue. Dios no se olvida de su pacto y de sus promesas. Dice en Deuteronomio 4:31, Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Y Dios cumplió su pacto. Y Dios liberó al pueblo de Israel. Y Dios, cuando envía a Jesucristo, hace un nuevo pacto, de que todo el que crea en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo, va a ser salvo. Y cumple también de nuevo su promesa. En relación al pueblo de Dios, constantemente vemos que cuando el pueblo olvida, se aleja de los caminos del Señor, inevitablemente va hacia la idolatría. Dice Deuteronomio 4:9, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. De la misma manera que olvidar conduce a apostatar, a ser una persona idólatra, recordar bíblicamente nos conduce a adorar. Por eso debemos de acudir a la palabra de Dios, estudiarla, profundizarla, meditarla, porque cuanto más lo hagamos, más adoración saldrá de nuestros corazones, de todo lo que el Señor ha hecho, de cómo Dios ha ido enlazando cada detallito, todo, desde el mismo momento en que Él decide que va a librar el pueblo de Israel, y cómo eso se puede transportar en el tiempo a la vida y a la obra del Señor Jesucristo, su Hijo. Es increíble, pero vemos que el pueblo de Israel no hizo nada. Él no hizo nada sobrenatural. ¿Qué hizo? Pues comer el cordero y meterse todos en la casa. Todo lo demás lo hizo el Señor. O únicamente tuvieron que hacer es pintar los dinteles de las puertas con la sangre. Todo lo demás lo hizo el Señor, por gracia. Así también ocurre con nosotros. Los que no son cristianos deben reconocer esto, que son pecadores, que somos todos pecadores y que debemos de arrepentirnos, debemos acudir al Señor pidiéndole perdón por nuestros pecados. Y tal vez si en sus misericordias el Señor quiere, pues podemos ser salvos. Y el Señor ha formado un pueblo y tiene un pueblo y cada día más numeroso y de nuestros corazones debe de brotar esa gratitud, esa adoración porque no somos nada, no hemos hecho nada, el Señor lo ha hecho todo, absolutamente todo. En la Pascua, el versículo 13, Dios derramó sangre, la sangre de los primogénitos, y dice que cuando Él viera la sangre de los dinteles, pasó por alto, dice el versículo, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar de largo, pasar de largo. Pasó por alto los hogares de los israelitas, quienes con esa fe obediente pues cubrieron esos dinteles con esa sangre del Cordero. Y ahora nosotros damos gracias, no por el Cordero que libró al pueblo de Israel, sino por nuestro Salvador. Damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que entregó su cuerpo y entregó su sangre en sacrificio vivo, una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos,
para darnos la salvación y la vida eterna. De esta manera, la última Pascua se convirtió en la primera Santa Cena, como símbolo de inauguración de ese nuevo pacto, de que la fe en Cristo puede salvar al cristiano, al creyente, al que Dios ha llamado y ha abierto su puerta. Esta cena ya no apuntaría más al pasado, sino que apuntaría ahora al sacrificio de Cristo, al sacrificio en la cruz del Calvario, a su muerte, pero también a su resurrección. Y nos rendimos ante su amor, su misericordia, porque el Señor también nos ha rescatado de nuestra esclavitud ante el pecado. Podemos celebrar gozosos la muerte de nuestro Mesías, porque podemos proclamar su resurrección, que ya no está muerto, que ya está junto al Padre, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y cuando Él vuelva en su segunda venida, nos llevará con gozo a juntarnos con el Señor, con el Padre Celestial, para siempre. La cruz consuma esa expiación del pecado, pero no es el fin de la salvación. El fin de la salvación es la resurrección corporal de Cristo y de cada uno de los que formamos parte de su pueblo. Y en esa esperanza estamos, y en esa esperanza vivimos, sabiendo que no hemos hecho nada, que lo que hemos hecho ha sido desagradar a Dios, pecar contra el Señor, que somos indignos de tanta gracia, de tanta misericordia, pero por ese amor tan grande del Padre y del Hijo, pues podemos ver que podemos tener esa esperanza viva. Jesucristo es el Cordero inmolado por nuestros pecados, sin mancha, derramado su sangre en la cruz y que nos da esa salvación. El pueblo de Dios debe prepararse para la liberación. Hablaba de la comida, del vestido, de los zapatos. También nosotros debemos y me acordaba en este comentario, me acordaba de Efesios cuando dice la armadura de Dios. También dice que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, estar preparados para presentar defensa del Evangelio, estar preparados para hablar del Señor, para testificar del Señor, para ser luces donde el Señor nos pone. Y por último, hermanos, como aplicaciones que podemos tener en nuestras vidas, es que Dios nos habla a nosotros, para que nosotros, como Dios hizo con Moisés y con Aarón, para que nosotros también hablemos a los demás. No dejemos de hablar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, vecinos, compañeros, a los que se nos puedan cruzar por la calle. Aprovechar esas oportunidades que el Señor pone y buscar también oportunidades para hablar de Dios. Si alguna persona no es cristiana, pues hacerle ver que debe de conocer la palabra de Dios y no rechazarla, porque la palabra de Dios es la guía para ser salvos. Es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El cristiano debe de obedecer lo que Dios pide, igual que obedeció Moisés y Aarón, igual que obedeció todo el pueblo de Israel, haciendo lo que el Señor le había pedido para poder ser liberados de la plaga y de la muerte. Seremos también protegidos por la sangre de Cristo, igual que la sangre de Cristo en las casas protegían a los habitantes de esas casas, la sangre de Cristo, no, la sangre del Cordero, pues la sangre de Cristo también nos libera de nuestros pecados y nos hace crecer espiritualmente y adorar con mucha gratitud cada día más al Señor. La Pascua es una expresión del amor de Dios, manifestado en la redención de su pueblo y en el juicio de sus enemigos, y sobre todo en la fidelidad que el Señor cumple su pacto. Y por último, que Dios no puede cerrar los ojos ante el pecado y no hacer nada ante él. Igual que los jueces humanos, pues ante un delito, ante un delincuente que se le ha cogido y que se ha demostrado que es culpable, no puede perdonarlo. Tiene que cumplir la ley.
El Señor también tiene que cumplir la ley. Tiene misericordia, tiene mucho amor, pero no sé, justo, es una persona que no puede ir en contra de su naturaleza. Como dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Confiemos en la Pascua, confiemos en que el Señor ha hecho una obra maravillosa enviando a su Hijo Jesucristo y dándonos esa salvación inmerecida. Y animémonos mutuamente porque somos privilegiados al formar parte del pueblo de Dios. Y todo lo que hizo el Señor, hasta el más mínimo detalle, lo cuidó para anunciar al pueblo de Israel que no tenía conocimientos bíblicos porque no había Biblia, que no tenía conocimientos del Señor porque de entre 150 y tantos años casi se habían olvidado del Señor, pero confiaron en su torpeza, en su vida sencilla, pero el Señor los liberó. Seamos gratos al Señor y obedientes a su palabra y que el Señor nos dé fuerzas para seguir adelante. Que el Señor nos bendiga.